Hola, cordial saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar, el programa de las entrevistas del sector de las energías renovables. Nuestro invitado de hoy me genera gran satisfacción porque es una de esas empresas que nace desde el emprendimiento y el entusiasmo de jóvenes visionarios que supieron adelantarse a las inmensas posibilidades que brinda la transición energética. Es una empresa 100% colombiana. Les estoy hablando de la empresa SUNYAP. SUNYAP cuenta con casi 8 años de experiencia en el desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos. Fue fundada en la ciudad de Neiva, del departamento de Huila, el 2 de marzo del 2016 por dos jóvenes emprendedores, Camilo Rojas y Julián Berrío. SUNYAP es reconocida como empresa líder en este departamento donde nacieron y una de las más destacadas en todo el país. En la actualidad ha instalado más de 20.000 paneles solares en 250 proyectos en departamentos como el Huila, Cundinamarca, Valle del Cauca, Meta, Amazonas, Cesar, Bolívar, Caquetá, Boyacá, Atlántico y La Guajira, o sea, más del 50% del territorio nacional, con un total de más de 10 megavatios de potencia instalada, equivalentes a más de 9.000 toneladas de CO2 que se dejan de emitir a la atmósfera al año. La empresa cuenta con dos centros de operación, uno en la sede principal en el departamento de Huila y otra en la zona norte del país, ubicada en la ciudad de Barranquilla. En estos 8 años de trayectoria de SUNYAP han recibido importantes reconocimientos por diversas empresas e instituciones como Fronius, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, el SENA, la Asamblea Departamental de Huila y 2 publicaciones en la revista Forbes Colombia. Esto entre otras muchos reconocimientos. Su más reciente reconocimiento lo hizo Bancolombia, donde SUNYAP fue considerada como una de las 5 mejores empresas instaladoras de proyectos solares a nivel nacional. Esto entre más de 150 empresas colombianas instaladoras en los sectores residencial, comercial e industrial. Y para hablarnos de SUNYAP, hemos invitado a su director comercial, Juan David Romero. Es así que sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Juan David. Juan David, bienvenido a Un Café con Exposolar. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios. Bueno, Juan David, bienvenido a Un Café con Exposolar. Hola Carlos, muy buenos días. Muchísimas gracias a Exposolar por esta invitación y por este espacio. Bueno, no, para nosotros es un placer, lo decía en la introducción, inclusive hablar de empresas 100% colombianas que nacen del emprendimiento, del empuje, de la gana, que le dieron vida a esto, para mí es un placer, pues porque en Un Café con Exposolar pasa desde el fabricante que mueve cientos y miles de millones de dólares hasta ustedes, las empresas que en última instancia son los que ve el cliente final y los que realmente le dan forma a la transición energética en Colombia. Entonces, para mí es un placer total tenerte aquí hoy, Juan David. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Juan David, hay una parte bonita de Un Café con Exposolar y es conocer a fondo la historia de cómo nacen las empresas y sobre todo en estas empresas que nacen del emprendimiento, como lo decía antes, con mayor razón, ¿cierto? Pues es algo bonito conocer cómo se llega hasta donde se está
porque son ustedes los que le están dando en última instancia la confianza a la transición energética. Os digo, son casi que la cara visible de la transición energética. Y Suneap, al igual que varias empresas pioneras en Colombia, vivieron un periodo de inicio como empresas de emprendimiento. Les tocó ver, pelear con una etapa muy difícil, sobre todo con un sentimiento muy encontrado, ¿cierto? Ustedes que nacen en el 2016. El primero era que nacen casi en medio de la ley 1715, donde se hablaba de incentivos, ¿cierto? Entonces las empresas europeas y las colombianas dijeron, la panacea. Esto pues se convirtió en la herramienta de mercadeo donde el empresario necesariamente va a creer en esto porque hay incentivos estatales y esto nos va a disparar el mercado, ¿cierto? Ese fue el primer sentimiento. Inclusive a Esposolar, que también nace en el 2017, le tocó vivir esa euforia. Pero hay un segundo momento, una segunda instancia, que es la verdad, la realidad que se vivió en su momento, y es que esa ley 1715 tenía contemplada muy buenos incentivos, pero no se hacía realidad. O sea, nos demoramos muchos años para legislar la ley, ¿cierto? Para poder tramitar estos incentivos, ¿cierto? Hay un nombre jurídico, pero se me pasa en esto, reglamentar la ley. No se hizo muy rápido, entonces nos pasamos como de esa euforia a esa dificultad que había de no poder tener esa herramienta incentiva. Háblenos un poco cómo una empresa que están haciendo, que son los emprendedores, vivieron ese momento concreto y cómo, y a partir de eso, pues nárrenos también otra parte anecdótica bien interesante, quiénes son los fundadores, dónde se conocieron, por qué el nombre de Suneap, en fin, háblenos un poco de la historia de ustedes. Claro que sí, Carlos. Bueno, voy a empezar por lo segundo. La historia de Suneap es muy bonita porque es una de esas historias de emprendimiento que surgen a raíz de una crisis. Suneap nace de una crisis que es la crisis del petróleo, que surgió más o menos por los años del 2015 y por esa época donde pues tuvimos esos problemas energéticos pues con este tipo de soluciones tradicionales y de combustibles fósiles, porque pues uno de mis socios, Camilo Rojas, que fue el fundador de la compañía, junto con Julián Berrío, ya hablaré de él también, él en su momento, pues dada esta crisis, es que surge la necesidad y surge de crear una oportunidad con energías renovables. Él estaba trabajando en una empresa del sector de hidrocarburos y pues porque en ese momento hubo el bajón del precio del petróleo, muchas personas se quedaron sin empleo, él llega y se queda sin empleo en su momento y muy apasionado por el tema de la energía, muy enfocado y con un norte muy claro con el tema energético, toma la decisión de empezar a conocer sobre la otra cara de la moneda, que son las energías renovables, en este caso la energía solar con paneles solares. Y él siendo muy curioso y siendo una persona que siempre busca la innovación, empezó como a investigar al respecto, al punto en el que llega a instalar unos paneles solares en su casa, en su vivienda, y posterior a esto toma la determinación de irse a vivir a Estados Unidos un tiempo de su vida, siendo muy joven, a aprender a instalar. Entonces, a subirse a los techos con frío, con calor, en estas temperaturas de Estados Unidos que son muy variables y que cambian mucho en el estado de Nueva York, donde siempre hace mucho frío, hace mucho calor. Entonces empieza a aprender esta nueva tecnología que para ese entonces y esa época no estaba muy bien conocida aquí en Colombia y todavía no se sabía mucho al respecto. Entonces empieza a aprender de esto y toma la determinación de regresarse a Colombia a empezar a implementar estas nuevas tecnologías, a empezar a implementar este conocimiento adquirido durante este proceso que vivió y dada la coincidencia que se encuentra con mi otro socio, que es Julián. De hecho, pues nosotros somos amigos del colegio desde la infancia. Se encuentran con mi otro socio, que es Julián Berrío, que es arquitecto, venía
de la Universidad de Nottingham de hacer una maestría en temas arquitectónicos relacionados con energías renovables, con edificaciones sostenibles, y literal en el garaje de la casa de Camilo surge la idea de crear Soniar. Y es ahí donde en ese momento nace Soniar y se concibe esta nueva empresa que tenía o tiene el propósito de masificar la energía solar en Colombia y en América Latina. Y pues ahorita ya pensando en expandirnos al mundo. Entonces es una historia muy bonita porque, como bien te decía, de una crisis nace una oportunidad y es ahí donde pues ya se empieza con Suni pues a ese proceso de ir puerta a puerta, como tú bien lo decías, a hablar y a contarle a la gente, a mostrarles cómo con energía solar se podía lograr no solamente un impacto ambiental, sino también un beneficio económico. Y ahí es donde entra lo segundo, pues que me preguntabas en principio, de cómo había sido este proceso de que al principio la gente no creía mucho y estaba un poquito reacia o estaba como un poquito ajena al tema porque pues todavía no se había implementado y todavía la tecnología y el sector energético y sobre todo el sector energético renovable solar no estaba muy maduro en el país, no estaba muy maduro en Colombia, al punto en el que empezamos nosotros a tocar puertas, empezamos a buscar nosotros oportunidades y en muchas ocasiones personas de mucha trayectoria, empresarios de mucho nivel, nos decían, bueno, ustedes siendo tan jóvenes, ¿ustedes cómo saben que esto va a funcionar? ¿Cómo saben que pues, si apenas se está implementando esta nueva reglamentación, apenas se está empezando a implementar esa nueva legislación, cómo es que ustedes van a saber que esto de verdad va a entrar en operación y va a cumplir con esa promesa de valor que ustedes están dando? ¿Qué pasa si este sistema no funciona? ¿Qué pasa si eso que dice el gobierno realmente es mentira? ¿Quién nos va a responder a nosotros? ¿Sus papás? Entonces nos decían eso y pues nosotros siendo muy jóvenes por allá en esa época tendríamos entre 24, 26 años aproximadamente, pues uno quedaba de brazos cruzados sin saber qué poder responder y empezaba a buscar oportunidades y a generar pilotos que realmente generaran esa confianza en los otros usuarios. Entonces empezaba uno a instalarle que la casa del tío, que la casa del amigo, que la finca del vecino. Entonces empezaba uno como a buscar esos proyectos pequeñitos que además de sumar experiencia, también permitían crear como esa confianza para los futuros clientes. Entonces es una historia muy bonita, es una historia de muchos altibajos y que de verdad me gusta mucho decirlo porque es algo que nace, es una oportunidad que nace de la crisis. Genial, me encanta. Te decía antes de empezar la entrevista que esta parte era esencial y que me encantaba escucharla. Y aquí, pues todos son testigos de tener una historia maravillosa donde a estos jóvenes no solamente les mentaron la madre, sino los papás. Sí, Pero señor. era cierto, era una época bastante difícil. Me imagino que en ustedes tuvo como motivación mucho estar en ese departamento que ahora vamos a hablar de eso, en el Huila, Sí, que, señor. que en su momento hablamos mucho del mapa de radiación solar en Colombia, pues porque se creía que había unas zonas que iban a tener más ventaja, pues o sea, después fuimos desmontando muchos paradigmas. Obviamente hay zonas que tienen más ventajas por su radiación solar, pero igual estamos en todo el país. Y el Huila figuraba junto con La Guajira en las zonas de mayor radiación. Entonces usted dijo, venga, nacimos en la cuna perfecta para montar este emprendimiento. Me imagino que algo influyó eso, ¿no? Y mencionaste, pues hay algo también muy interesante en todo lo que mencionaste, es que justamente en la introducción que yo hacía de ustedes hablaba de que unos jóvenes emprendedores visionarios que aprendieron a ver en la futura transición energética en ese momento una gran posibilidad, y es eso lo que acabaste de narrar, o sea, cómo creer en algo que se venía, ¿cierto? Y en el que había que meterse porque era un anticipo realmente al desarrollo científico y tecnológico de lo que hoy se ha implementado. Porque hay que dejar claro algo, hoy en día la transición energética se debe a una evolución de la energía, de la forma como se genera la energía. Por eso no hay opciones, o sea, por eso quienes le ponen todavía el palo a la rueda
en la transición energética está muy equivocado porque esto no lo frena nadie, esto es la energía de hoy, ¿de acuerdo? Entonces te felicito realmente por la historia tan bonita pues, que conoces muy bien y que es muy satisfactoria, que precisamente te contaba, mira, 3 chicos desde el colegio se conocen y después se encuentran esas sinergias profesionales para armar esta empresa de la que vamos a hablar hoy. Pero bueno, entremos un poquito en materia. SUNYAP nace en el departamento del Huila, como eso es un programa que lo ven de 18 países, decir departamento del Huila, pues es decir cualquier cosa. A ver, el Huila es un departamento bien interesante porque no pertenece a una ciudad capital de mucha trayectoria en el país, de mucho desarrollo, como todo el mundo conoce realmente Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, no más. Pero el Huila nace en un departamento realmente espectacularmente hermoso en el país, con mucha radiación solar, porque gran parte de su territorio es un desierto, que es el desierto de la Tatacoa. Y ellos nacen ahí, en ese departamento que no siendo una ciudad principal, se veía con muy buenos ojos en su momento. Y ahora tienen una cobertura nacional después de nacer en este departamento, ¿cierto? Entonces, háblanos un poco de cómo está conformada esa estructura comercial de ustedes, porque más adelante vamos a ver, lo mencioné también en la introducción, están llegando a 13 departamentos. ¿Cómo está conformada esa estructura comercial? ¿Cómo salieron desde allá y se regaron por todo el país? Bueno, Carlos, sí, efectivamente, como tú bien lo mencionabas, nosotros nacimos en el departamento del Huila, en la ciudad de Neiva, y efectivamente hemos podido llegar a 13 departamentos a nivel nacional. Esto dado porque pues somos muy insistentes en que la mejor forma de crecer y la mejor forma de expandirse es a través, como nosotros bien lo decimos vulgarmente, maleteando. Digamos, hoy en día nosotros hemos podido lograr expandirnos y contamos con 2 sedes, una desde la cual atendemos todo lo que tiene que ver con el sur, el centro y el centro del país, y pues lo que tiene que ver con Bogotá. Desde Neiva lo operamos y lo mantenemos, y asimismo nosotros estamos realizando diferentes labores comerciales con un equipo de trabajo que está compuesto por más de 100 personas, integrado por más de 100 personas, y contamos también con una sede en la ciudad de Barranquilla, en donde nos encargamos de atender todo lo que tiene que ver con la zona norte del país y la costa Caribe y Atlántica. Entonces, esto ha sido básicamente gracias a una visión que hemos tenido de poder masificar la energía solar y con el propósito de poder aportar ese granito de arena a la transición energética, y también a través de diferentes relaciones, diferentes amigos que hemos logrado hacer a nivel nacional, buscando oportunidades. Esto es muy importante mencionarlo, porque siempre hemos sido muy inquietos y no hemos querido quedarnos únicamente en ese proceso de masificación de la energía en nuestro departamento. A pesar de que hoy en día somos la empresa que más sistemas solares tiene instalados y legalizados en el Huila, nuestra meta es poder llegar a instalar más de 100 megas de potencia en generación distribuida. Entonces, para poder llegar a un propósito como este, tú tienes que diversificarte y tienes que dividirte para poder repartir los esfuerzos y asimismo poder instalar esa meta que tú tienes en el mediano y en el largo plazo. Entonces, como él lo decía, son 2 sedes desde donde atendemos el centro y el sur del país, y otra vez de donde atendemos todo lo relacionado con el norte y la costa Caribe. No sobra decir que no estamos ajenos a proyectos en el Llano, en Villavicencio, hemos instalado también en Leticia, hemos instalado por el eje cafetero, hemos instalado también por La Guajira, norte de Santander, en diferentes partes también del país, no solamente en estas regiones. Sin embargo, hemos logrado poder expandirnos de tal manera que pues hemos impactado ya varios departamentos y las diferentes regiones de Colombia. No varios, 13, más de la mitad del país se han recorrido nuestros chicos haciendo instalaciones. Valdría la pena trabajar con ustedes, ser parte de más de estos 100 personas que laboran y estar en el comisionamiento, una parte final donde le toque a uno recorrerse todos estos departamentos tan bellos donde ustedes han logrado instalar. O sea, realmente
han logrado irradiarse por todo el país y felicitaciones por eso. Eso se hace solamente con trabajo, con persistencia y obviamente con un trabajo calificado, ¿no? Mencionabas una cosa muy interesante ahí, y es que tienen más de 100 colaboradores, más de 100 empleados. Así es, sí, señor. Bueno, eso confirma un paradigma interesante que manejamos desde Exposolar. Bueno, no desde Exposolar, es una realidad que está escrita por todos los lados, y es de que la transición energética se convierte en uno de los mayores generadores de empleo en el mundo. En el mundo. Tan solo en Estados Unidos la energía solar genera más empleos que la industria del petróleo y el gas juntos, ¿cierto? Y acá es interesante saber eso porque pues, algunos enemigos de la transición hablan que esto hay que hacerlo muy despacio, que porque entonces va a generar desempleo. No, es totalmente falso. O sea, esto lo que va a generar es empleo. Y lo que tiene que hacer el gobierno ahora, la obligación es coger la gente que está en el sector convencional, en las termoeléctricas, todo eso, capacitarlos para que se queden en el sector energético, ¿cierto? No desplazarlos, pero igual, en caso tal de que alguno pues, perdiera su empleo, pues igual se van a generar muchos otros, y es una consecuencia que tiene que ver el mundo en cualquier transición, porque la única transición que ha habido la humanidad no es la energética, ¿no? O sea, todas las disciplinas han evolucionado, el transporte, la medicina, la educación, y entonces diario pues, van a haber renovaciones. Bueno, Digamos, ahí como, sí, hay como complemento, mira que nosotros tenemos una cifra bien interesante, y es que en promedio por cada mega que uno instala, estamos hablando que se generan aproximadamente 10 empleos. Hoy nosotros estamos por el orden de 10 megas de potencia instalada, y efectivamente las cifras lo validan. Tenemos un equipo de trabajo, para ser exactos, de 118 personas que están trabajando arduamente en este proceso de transición energética. Y otro factor bien importante, desde que llegamos nosotros a la sede de Barranquilla, nosotros ya llevamos un año con esta nueva sede que tenemos instalada aquí en el Atlántico, específicamente en Barranquilla, pues hemos tenido la oportunidad de generar en esta región un total de 15 empleos de manera directa y otros 10 de manera indirecta. Entonces, esto es una fuente de generación de empleo bien significativa, bien importante, y además que no solamente sino que suma un propósito, y es el propósito de darle más vida al planeta, es el propósito de ese crecimiento y ese desarrollo sostenible que nos permita a nosotros no parar en esa evolución constante que tenemos, como tú bien lo mencionabas hace un momento, de que en todos los aspectos y en todos los sectores hay evoluciones, ¿sí? Sino que continuar esta evolución de tal manera que le brindemos más años de vida y más vida a este planeta. no, es totalmente cierto. Inclusive ahora que la generación distribuida ha cogido tanta fuerza y proyectos hasta de un mega que están ya muy en boga, hay empresas como Soleño, por ejemplo, que pues, tiene proyectado 10 granjas de un mega, se ven encartados por conseguir esa mano de obra, ¿cierto? Hay que capacitar porque esto genera y genera y genera empleo. Y a raíz de eso, Exposolar montó un servicio gratuito para todos ustedes, que es la bolsa de empleo, ¿no? Es tratar de buscar cómo estamos jalonando gente de las universidades o gente que viene del sector, aunque no sea renovable, para que se capaciten y vean aquí una muy buena oportunidad. Bueno, Juan David, aunque en lo que llamamos de entrevista ya nos queda supremamente claro que el fuerte de SUNIAP es la instalación de sistemas solares fotovoltaicos, ustedes también prestan otros servicios de los que más adelante vamos a hablar, de cuáles son esas novedades que ustedes prestan. Defínanos para que quede claro y nos centremos ya en la empresa, para que a todas las personas que ven esta entrevista les quede claro cuál es el core de negocios de SUNIAP. Vuelvo digo, el fuerte, instalación, pero ¿cuál es ese core de negocios? Claro que sí, mira, nosotros estamos enfocados en la implementación y en el desarrollo de tecnología aplicada en el sector. ¿Qué quiere decir con eso? Como tú bien lo decías, nuestro fuerte es la instalación de sistemas solares fotovoltaicos, es nuestro core principal de negocio. Es decir, hoy, pues, como bien se conoce en el sector o en el medio, somos una empresa de pesistas.
que se encargan de instalar proyectos. Estamos trabajando, tenemos una línea de negocios enfocada para uso residencial. A nosotros nos gusta instalar todo tipo de proyectos y por eso hemos dividido nuestros equipos de trabajo de tal manera que tenemos un equipo que se enfoca en instalar proyectos de uso residencial. Tenemos otro equipo de trabajo que se encarga de instalar y de proyectar o de hacer proyecciones, valga la redundancia, de proyectos empresariales entre mediana y gran escala. Y tenemos una línea o una unidad enfocada para lo que tiene que ver con proyectos especiales. Tú muy bien lo mencionabas hace un momento, referente al tema de la generación distribuida. Ahorita lo mencionabas, ahorita estamos nosotros también en proyectos similares. Estamos haciendo unas proyecciones para poder instalar generación distribuida de granjas de 1 mega en potencia nominal en diferentes partes del país y también en procesos relacionados con comunidades energéticas. A estas nuevas líneas las hemos llamado proyectos especiales y en donde también tenemos proyectos de interés privado de gran escala. Ya estamos hablando de 1.3 megas en adelante para así mismo instalar. Entonces, eso por el lado de nuestra unidad de negocios enfocada en instalar sistemas solares fotovoltaicos. Ahora bien, tenemos una segunda unidad que es la encargada de desarrollar operación y mantenimiento. Entonces, estamos hablando que en esa unidad de operación y mantenimiento nosotros nos dedicamos, como bien lo dice el nombre, a operar, a hacer limpieza y el mantenimiento de los sistemas solares que ya están instalados. No solamente los que instala SUNIAP, sino de pronto sistemas solares que en algún momento han sido instalados por algún otro EPCista y de pronto en su momento no se continuó con el seguimiento. Nosotros estamos ahí para apoyar a sus usuarios que han creído en el proceso de transición energética y ofrecerles la mayor eficiencia en ese sistema que ellos tienen. Entonces tenemos esa unidad que se encarga de hacer esa tarea, ¿no? Esa tarea que, como muy bien lo sabemos, es una tarea de limpieza, de constante seguimiento, de un monitoreo, de revisar que efectivamente los sistemas solares estén generando la energía que se prometió. Entonces tenemos un equipo enfocado tanto en la parte operativa, que se encarga de ir a campo, a hacer ese trabajo que se ve, como yo le digo, que es ese trabajo de ir a limpiar y a inspeccionar los sistemas, y tenemos un equipo en nuestro centro de servicio encargado de monitorear el funcionamiento de los paneles solares, de los sistemas solares instalados. Entonces, de hacer ese trabajo, como yo lo bien lo digo, que no se ve, yo le digo a los clientes, es el trabajo que se ve y el que no se ve es en donde hay una persona inspeccionando y monitoreando de manera remota constantemente su sistema, de hecho diario, para poder generarles unos reportes y entregarle un informe al final del mes que efectivamente validen que lo que les está cobrando el operador de red, el comercializador más bien, sea lo correcto y que el sistema esté generando lo que se le prometió al principio. Asimismo, eso en operación y mantenimiento. Asimismo, hace ya más o menos, ya vamos para casi 3 años y medio, casi 4, nosotros, gracias a una iniciativa en su momento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, tuvimos una idea y pues entendiendo que esta parte de operación y mantenimiento estaba desatendida, creamos una unidad de robótica. Nosotros hoy en día en Colombia somos la primera empresa en América Latina que se encarga de desarrollar robots especializados para limpiezas de granjas solares a gran escala. Entonces empezamos con una idea, escribimos un paper, lo pasamos al Ministerio de Ciencias, materializamos esta idea, este paper, ya el siguiente paso lo hicimos escalable, hicimos diferentes pruebas pilotos, lo hicimos escalable al punto en el que hoy en día tenemos una unidad que no solo opera y hace limpiezas para grandes granjas solares, para grandes empresas como lo son Celsia, Ventus, entre otras, sino que también hacemos limpiezas a nivel internacional. Hacemos limpiezas en sistemas solares en San Francisco, en California, en diferentes estados al norte de los Estados Unidos. Entonces es algo bien interesante y es algo que hemos venido materializando, que lo soñamos en algún momento y lo materializamos, de crear tecnología aplicada al sector, no solamente de implementarla como lo hacemos en EPC, sino que también de crearla para que de Colombia se exporte tecnología a otras partes del mundo. Entonces estamos con esas unidades y con esos core de negocio. Qué interesante. ¿Qué tal si yo no le pregunto a usted por el core de negocios? Esta fue la entrevista. Yo creo que
Espectacular. Me quedo con esta última frase, exportar tecnología de Colombia a otras partes. ¿Por qué me quedo con esa frase? Porque uno de los paradigmas de Exposolar también es crear una comunidad económica de la energía solar en América Latina y el Caribe. ¿Qué significa eso y con qué se come? A ver. Indiscutiblemente todos los que estamos acá dependemos sí o sí tecnológicamente en paneles, inversores, baterías, controladores de los chinos. O sea, eso es indiscutible. Quizás un poco en los alemanes, España, pero esa tecnología la tenemos que importar. Pero esos son apenas unos componentes de un sistema, ¿cierto? De ahí viene otra parte bien interesante, lo que estás diciendo, soporte y mantenimiento, robótica para ese mantenimiento, cables, estructuras, conectores, software, ingeniería. Me quedaría mencionando una cantidad de eslabones que hay, donde nosotros tenemos personal supremamente capacitado para desarrollarla. De hecho, pues contamos con una industria eléctrica de hace más de 100 años en la región, que también tienen que migrar y tienen que adaptarse a esto. A muchos ya lo están haciendo, otros han sido más lentos, pero todos van a terminar acá. Entonces, ¿cómo adaptamos todas esas empresas y las nuevas para que generemos esa economía local, para que esa riqueza se quede local? Entonces, muchos ingenios como lo que tú dices, y por eso me quedaba exportar tecnología de Colombia a Estados Unidos y otras partes del mundo, porque la idea es que todos esos desarrollos que ustedes logran hacer, que los ingenieros, bueno, jóvenes y no jóvenes, logran desarrollar, se puedan comercializar en los 18 países de la región. Y yo creo que eso lo podemos integrar en movimientos como lo es Exposolar, ¿cierto? Visibilizándolos, dándolos a conocer, y que la gente se entere de que existe y que alguien se interese de representarlos en Ecuador, en Chile, Uruguay, Paraguay, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, México, Brasil, etc. Y logremos crear una economía riquísima local para la región, ¿cierto? Y en la otra, pues seguimos atendiendo lo que no podemos hacer, o sea, no estamos en condiciones, y creo que ningún país del mundo, no pudieron los alemanes, de competir con los chinos en la factoría de paneles inversores. Eso requiere capitales gigantescos, megafactorías, pero me alegra mucho esa respuesta que acabas de dar y me quedo con esas últimas palabras de exportar tecnología. Y los felicito pues por ese logro. Programas como este lo que buscan es eso, es dar a entender, y te hablaba al comienzo, antes de empezar la entrevista, de que nosotros no somos un programa de redes sociales, nosotros queremos mostrar el potencial que tenemos, el músculo grandísimo que tienen las empresas. Puede que SUNYAP no sea una multinacional, que ustedes los 3 fundadores no sean riquísimos, pero sí tienen, imagínate, tienen productos, tienen inventiva, tienen desarrollos y tienen trabajo a lo largo y ancho del país y ya están saliendo del país. ¿Qué más que eso? ¿De acuerdo? Entonces, los felicito y me encanta pues lo que hemos logrado en estas 2 últimas respuestas, que para mí ya se libró la entrevista. Vamos. Porque si no, y qué pena ahí te interrumpo. Y ahorita que mencionabas con respecto a Exposolar, mencionar que también, por ejemplo, el año pasado que estuvimos en la feria, de hecho participamos con nuestra unidad de robótica. Personalmente tuve la oportunidad de asistir y compartimos nuestro último desarrollo y nuestro último prototipo, y esto nos permitió a nosotros, como tú bien lo mencionabas, aperturar nuevas oportunidades, dar muchísimo más a conocer el trabajo que venimos realizando y poner en una vitrina que es bien importante bajo el marco de este gran evento, ¿no? No, y cuando hay estos desarrollos, a nosotros nos encantan que ustedes nos hablen previamente. Nosotros nos vienen más de 300 expositores, y si hablamos de marcas, son más de 500 marcas. Y pues nos queda imposible saber qué va a traer cada uno, pero cuando logramos saber que tiene una novedad de esta, le damos realmente una gran relevancia, o sea, porque nos interesa impulsar toda esa innovación. Entonces les damos una relevancia, que se muestren, que puedan conocerlos, aportarles más en rueda de negocios, pues que es uno de los dinamismos de la feria, para que ustedes
pues no sean simplemente unos expositores, digan aquí estamos instalando, sino también desarrollamos cosas, o sea, que el año entrante, perdón, este año, en octubre, si van a estar en la feria, pues nos comenten si traen esas novedades para darles una mayor relevancia dentro de la feria. Bueno, vamos a hablar un poco del crecimiento de SUNIAP, porque la verdad me llamó mucho la atención y me alegra demasiado que a mí me diga una empresa instaladora que tiene más de 100 personas en su nómina, ¿cierto? O sea, y eso pues hablando de directos, cuando hablamos de indirectos ya tú lo planteabas, son muchísimos más. Y me gusta mucho hacer hablar de un recuento, y es de que tuvimos una parte inicial en el mercado donde veíamos del año 2010 hacia atrás una serie de empresas pioneras que trabajaron casi que a honoris causa, sacando adelante una idea, sufriendo las verdes y las maduras, donde los proyectos realmente no eran muy rentables, el kilovatio hora era muy costoso, la gente, como tú lo planteabas ahora en la respuesta, no creía en que esto fuera una realidad, había muchos palos en la rueda bregando a que esto no creciera, y bueno, el mercado hoy era difícil. Ahora estamos viendo una época totalmente distinta, y SUNIAP nace en el 2016 y quizás a partir del 2018 empieza realmente a crecer el mercado en Colombia de forma significativa. Desafortunadamente se nos atravesó la pandemia, pero en el 18 ya empezamos a ver un crecimiento importante, casi que exponencial en esos primeros años. ¿Cómo ha sido el crecimiento de SUNIAP en estos 8 años de existencia? O sea, ya sé que tienen 100 empleados, todo eso, pero ese crecimiento, ¿cómo ha sido? ¿Qué representa? Porque es importante, ¿cierto? En un 30% anual, un 50%, duplican. ¿Cómo ha sido ese crecimiento de ustedes? Claro que sí, Carlos. No, y ahorita precisamente escuchándote hacías una lectura muy acercada a nuestra realidad, en donde posterior al 2018 veníamos creciendo a un ratio de un 10%, obviamente veníamos instalando proyectos y veníamos haciendo un esfuerzo de masificar. Entra la pandemia, decrece pues estas cifras con respecto al 2019 en instalación y en ventas. Sin embargo, a partir del 2021 crecemos aproximadamente de 3 a 4 veces en ese cambio de año, del 2020 al 2021. Y desde el 2021, 2022, 2023, hemos venido creciendo a un ritmo, a un promedio más o menos de entre un 25 a un 35%. Con respecto al año pasado, nosotros crecimos en instalación y en ventas 30%. Entonces, nosotros, si tomamos el promedio de todo lo que hemos crecido durante estos 8 años que tenemos de existencia, más o menos hemos aumentado, crecemos en promedio anualmente un 150% cada año. Entonces, eso es una muestra de que cada vez el sector está más maduro, de que la gente cree y sabe que la salida, como tú bien lo decías, una de las mejores salidas para todo este proceso de transición, todos estos procesos de costos elevados de la energía, son las fuentes renovables no convencionales de energía, y entre ellos la solar, que es la más fácil de poder instalar uno en casas, en empresas, en industrias. Entonces, eso se ve reflejado en nuestros números, y a pesar de que cada día hay más competidores, que la verdad eso nos alegra y nos gusta muchísimo, porque eso lo que significa es que cada vez hay más oportunidades y cada vez hay más personas interesadas en instalar. Nosotros hemos venido creciendo constantemente en los últimos años. Vale la pena mencionar que, por ejemplo, sectores como el de la construcción tuvo de crecimiento para este año. Estamos hablando que creció como un 25%. Estamos hablando que, por lo menos, el consumo de los hogares viene presentando decrecimientos en el último año. Sin embargo, nosotros como compañía y como empresa venimos aumentando las instalaciones, venimos aumentando nuestra capacidad, venimos aumentando también pues los ingresos, y hemos venido al punto en el que ya hoy en día estamos por el orden de unas 12 megas instaladas.
Bueno, lo escribía yo precisamente quizás en el primer artículo de este año donde hablaba de las excelentes expectativas que tenía el sector y cómo somos uno de los poquitos que crece en medio de la situación difícil que vive el mundo entero. Nosotros tenemos una dificultad grande y es que las noticias nuestras locales diario nos muestran las crisis y los problemas en Colombia, pero realmente hay una recesión, no recesión económica, digámoslo en términos técnicos, y hoy tengo hay una dificultad económica en el mundo entero, pues que se está viendo por las altas tasas de interés, por todos los rezagos pues que dejó la pandemia, etcétera. Y en todas partes se anda realmente decreciendo, apenas se espera que este año empiece a crecer la economía en todos los países, pero a pesar de eso nuestro sector crece y crece a unos ritmos agigantados. Mira, tú me estás hablando de un 150%. Y me surge una idea inclusive, y es que como conocemos casi que al 100% de los actores en Colombia, me gustaría recoger esas cifras de crecimiento y enviárselas al Ministerio de Trabajo para que vean la gran fuente que es esto, con una ventaja grandísima, ¿cierto? Que esto es generador de empleo digno, porque es un empleo súper elegante, es un empleo que además de ser digno, de ser muy profesional, y no es que utilicemos solamente profesionales, porque aquí están los técnicos, los tecnólogos, los profesionales, los auxiliares, aquí conductor, aquí está todo mundo, pero hay una parte bellísima y es de que somos el primer eslabón en la cadena para salvar este planeta, o sea, desde el punto de vista de la sostenibilidad y de lo ambiental, indiscutiblemente somos el primer eslabón y eso hace que todo el que entre aquí se apasione y quiera este trabajo y no quiera salirse de él, ¿cierto? O sea, entonces es un empleo que no es un empleo cualquiera, ¿cierto? Es un empleo bastante, pero bastante chévere, ¿cierto? Bueno, me surge esa idea, vamos a ver aquí Vanessa y Andrew que me acompañan, si apuntamos y empezamos a hacer esa encuesta y le mandamos esto al Ministerio de Claro Trabajo, que sí. porque tú me hablas de un crecimiento del 150%. Y no te miento, te juro que hay empresas que me hablan a mí del 500, 600, 700%. Alurrac crece el 1200%. Es una cosa bárbara. Ahora, no son cosas por decir, es a simple vista. Al comienzo de esta entrevista hablábamos, SUNYAP eran 2 emprendedores, ahora son 100, más de 100, ¿no? Son más de 100. Sí, señor. Entonces, ahí vemos si es verdad o es mentira este crecimiento. Bueno, hablamos del crecimiento de SUNYAP, pero hablaste de 12 megas, de un crecimiento también en instalaciones, más de 250 clientes. ¿Cómo perciben ustedes entonces ya basados en todo esto el crecimiento de la energía solar, ya del sector como tal, tanto en Colombia como hacia lo que pueden estudiar y leer en Latinoamérica? No, pues mira, de entrada, esto es algo que es fundamental. Creemos que el crecimiento es algo inevitable, es algo que ya se viene dando, que efectivamente las circunstancias están dadas en el sentido de que pues hoy hay tarifas costosas, hoy hay, digamos, una buena irradiación, vivimos en una zona geográfica que es muy favorable para el sector, ¿de acuerdo? Entonces, eso por un lado. Asimismo, la demanda energética constantemente viene aumentando. Y a mí me gusta dar un ejemplo que es muy claro y es muy sencillo de interpretar. Nomás fíjate hoy en día cuántas pantallas tenemos en un hogar. Cuando anteriormente era un televisor para una familia de 10, 11 personas, 5 o 6 personas y tenían un solo televisor, hoy en día estamos hablando que familias en promedio de cuatro personas, por lo menos tienen ya 12 pantallas, entre los televisores de cada cuarto, entre las tablets, entre los celulares y entre los computadores. Entonces, fíjate que nomás nosotros hoy en día, pues yo cuento con un computador, con un celular, con una tablet pues ya estamos hablando de que son 3 pantallas que tiene una persona en promedio. La que menos tiene 2 contando el celular y el televisor. Entonces, haciendo como esa relación, es un sector que es muy prominente y que está ofreciendo una solución muy interesante y muy importante porque la demanda energética va a aumentar.
Y como bien lo dicen, las fuentes pues, renovables vienen a dar ese apoyo a esas fuentes que son no renovables y que son convencionales. Y, por ejemplo, asimismo, estamos hablando que un informe publicado recientemente por Ser Colombia destacó que había un progreso en el país de la implementación de proyectos de energías renovables no convencionales, por lo que destaca que más o menos 1.240 megavatios van a iniciar en operación y se planifica que ya para este 2024 van a entrar otros 1.800. Asimismo, la UME, la Unidad de Planeación Mineroenergética, recibieron más de 1.628 solicitudes de conexión para proyectos de energía eléctrica este año, lo cual significa que es un crecimiento aproximado de un 86%, ¿sí? Entonces, fíjate que venimos avanzando, no solamente son las instalaciones de proyectos pequeños, no solamente es la demanda energética de los hogares, sino que también la demanda energética a nivel industrial. Cada vez se requiere crear más procesos, cada vez se requieren más fábricas, cada vez se requiere, así como que aumenta la población, asimismo aumenta la demanda de alimentos, de insumos, de materiales, de todo lo que requiere un proceso de producción. Y pues cuando hablamos de procesos productivos, indiscutiblemente es necesario hablar de consumo y demanda energética. Entonces va muy correlacionado, va muy de la mano, es algo que efectivamente cada vez va a aumentar. La energía solar es una de las fuentes de energía no convencionales renovables que son muy sencillas de implementar y que cada vez va adquiriendo una mayor fuerza. Indiscutible, eso no tiene ninguna discusión, Juan David. Inclusive, ya que citabas a CER, también escuchaba yo a la directora que hablaba que por fin vamos a crecer de menos del 1% a pasar casi al 7% de la matriz en estas renovables no convencionales. O sea que es un crecimiento significativo. Y si se llegara a cumplir al menos la mitad de la proyección que tiene el gobierno nacional en estos momentos en energía solar o en renovables en términos generales, esto se convertiría en una panacea, pues, donde no sé de dónde vamos a sacar mano de obra porque va a ser difícil, pero bueno, las condiciones que hay son bien interesantes de aquí a 4 años, 6 gigavatios. Entonces, a 3 años, perdón. Entonces, vamos a ver qué se puede cumplir. Lo cierto del caso es que esto va a seguir creciendo. Tú dabas la razón y la explicabas. El sector industrial hoy en día es muy distinto. Hoy en día todo es tecnificado, ¿cierto? No es como antes, que eran manuales eran máquinas todas muy manuales, muchos que se movían inclusive mecánicamente. Industria muy grande como la textil producían su propia energía térmica con carbón. Hoy en día ya eso no puede pasar, o sea, todas son con máquinas robotizadas que consumen demasiada energía. El mundo lo están moviendo los call centers que consumen la energía que nadie se alcanza a imaginar. O sea, nadie sabe lo nocivo que es tener el celular, el computador. Todos creemos que son objetos pasivos y mentiras. O sea, el consumo energético que tienen es grandísimo. En fin, o sea, fuera lo que tú decías, la cotidianidad de las personas, todo el mundo con 2 celulares y algunos bien pinchados con un iPhone y todo ese cuento. Entonces, el consumo es gigantesco. Sin sumarle lo que se nos deja venir, como es la movilidad eléctrica, pues eso solamente Además, va a ser un caos. Viene el hidrógeno verde, que va a necesitar energía. En fin, yo creo que estamos en un mundo con un futuro gigante. Entonces, bueno, afortunadamente quedamos acá. Bueno, Juan David, cuéntanos ahora ya a nivel muy anecdótico, ¿con cuántos proyectos y cuántos kilovatios ha instalado Sunía hasta ahora? a la fecha nosotros tenemos un total de instalados, ya 10 megas. Este año ya tenemos, como bien lo decía hace un rato, con proyectos que tenemos próximos a instalar, ya con contratos firmados, tenemos 2 megas más de potencia para instalar, para completar las 12 que mencionaba. La meta para este año es lograr instalar 7 megas de potencia.
y también empezar con proyectos de generación distribuida en paralelo. Entonces, tenemos una gran proyección, queremos crecer a un ritmo de 3x en lo que viene para este año, obviamente teniendo en cuenta el entorno macroeconómico, las coyunturas sociales y económicas que pues, suceden, porque pues también no puede ser uno ajeno a todo lo que está sucediendo y pues también hay que, en cierta manera, tener una gran proyección, siendo prudente en ese aspecto, porque pues al final del ejercicio uno proyecta sus presupuestos, uno proyecta sus equipos de trabajo para que así mismo se pueda cumplir una meta. Entonces, Pero eso Juan lo, David, no pierdas de vista, o sea, de que si hay algo ventajoso en este sector es que realmente esto no compromete recursos propios de la industria, del comercio, ¿cierto? Al contrario, ¿cierto? Es un alivio para el sector, porque normalmente vamos a tener o la banca o inversionistas privados que son los que se encargan del montaje de estos sistemas. Entonces, por más crisis que haya, al contrario, es brindarle una alternativa a la crisis que estamos viviendo al sector industrial y comercial, en que tenga unos ahorros y en que proyecte que a muy pocos años va a librar un bien, ¿cierto? Un activo de su empresa que incluso le va a generar energía gratis por muchos años. Entonces, yo creo que en medio de la misma crisis, así uno contemple pues la situación económica difícil que se está viviendo, quizás al igual que como nace el emprendimiento, ustedes que ven en la dificultad de una oportunidad, yo creo que la transición es una gran oportunidad para esta crisis. claro que sí, ¿no? Y eso que tú mencionas es muy importante porque así mismo, como ya lo decíamos hace un rato, cada vez se demanda muchísima más energía, cada vez crecemos como población y pues digamos nuestras proyecciones es este año poder instalar, no solo, únicamente sin tener en cuenta nuestras unidades de proyectos especiales, un total de 7 a 8 megas más de lo que ya hemos tenido para lograr un total de 20 a 22 megas totales instaladas para lo que resta de este año, de este 2024. Bueno, Juan David, listo, ustedes ya tienen proyectado ese crecimiento, 7, 8 megas, los felicito, los acompaño en ese deseo, sé que lo van a cumplir, la persistencia, la disciplina, el estar ahí, tanto por mostrar, pues va a ser genial. Y ustedes se enfocan mucho pues en el sector industrial, en el comercial, en hogares y ahora pues con esa proyección de el área que no sé si fueron proyectos especiales que denominarse ahora para pequeñas granjas de un mega hacia arriba. Pero de todos estos tres sistemas que vienen trabajando a lo largo de estos 8 años, que es el industrial, comercial y residencial, ¿cuál es el que más activo se mantiene? ¿Cuál es el cliente que más les ha dado trabajo? ¿Cuál de los tres? Mira que es una pregunta bien interesante porque pues normalmente ha sido entre el comercial y el industrial. Sin embargo, a raíz de la gran fuerza que ha tomado la energía solar en el último año, vimos un crecimiento bien significativo en la instalación de proyectos residenciales. Hoy en día ya las personas están creyendo más, o sea, las personas de a pie, las personas del común, están creyendo más en la energía solar, al punto en el que crecimos aproximadamente 3 veces lo que habíamos instalado en proyectos residenciales con respecto al 2022. O sea, en 2023 instalamos una buena porción de usuarios residenciales que fue bien significativo y también nos ayudó a dinamizar muchísimo el crecimiento y el proceso constructivo y de instalación de proyectos. Entonces, ha variado dependiendo de los años. Sin embargo, obviamente siempre es mucho más importante en cuanto a capacidad instalada los proyectos que son de uso comercial y principalmente los proyectos que son de uso industrial. Todos los que tienen procesos industriales, procesos productivos, son de los que en cantidad de kilovatios han generado un mayor impacto en nuestras cifras, en nuestros números. Qué bien interesante. Y bueno, yo creo que la ventaja o lo que ha permitido eso es de que ya logramos romper muchos paradigmas. O sea, ya aquí no hay que entrar a convencer a nadie de que esto es una energía. Lo que pasa es que primero la gente dudaba que esto era Sí. energía. Le preguntaban a uno que si eso igual le encalambraba o que si era capaz de matar a una persona.
pues tenía el concepto de que existían muchas energías, ¿no? O sea, que la energía no era una sola, que se generaba de diferentes fuentes, sino que dudaban de que esto fuera realmente eficiente. Ya eso no hay que hacerlo, o sea, ya no hay que ir a evangelizar al cliente, sino que muchos clientes vienen inclusive buscando alternativas hacia donde ustedes, ¿no? Eso es un paso bien grande que logramos dar en Colombia, que vamos un poquito adelante en América Latina, obviamente después de Brasil, de México, quizás de Chile, y ahí seguimos nosotros pues con un recorrido bien interesante, y espero que la feria sea uno de los actores que haya logrado generar esa cultura y ese ambiente en el país, ¿cierto? Porque viajamos a Sí. otros países y todavía uno encuentra el empresario, nosotros vamos a Perú, a Ecuador, a Panamá, y todavía el empresario tiene dudas grandísimas. Se están haciendo las preguntas que nos hacíamos nosotros en el 2014-2015, ¿cierto? Bueno, Sí. ahora, No, y ahí hay algo bien interesante, Carlos, y es que eso lo hemos podido evidenciar en nuestros diferentes procesos de expansión. Hace un rato me preguntabas, bueno, ¿cómo han hecho ustedes? Digamos, nosotros normalmente estamos golpeando puertas literal en las diferentes regiones y algo de lo que hemos podido percibir, digamos, en el último año que hicimos un barrido por diferentes ciudades y departamentos del país, literal, puerta a puerta, tocando las puertas de las casas, de las empresas, es que el mercado ya está más educado. Hay un mercado muchísimo más maduro que entiende y que conoce que efectivamente la energía solar funciona y que la energía de fuente fotovoltaica es algo que permite ahorro, genera empleo y crea desarrollo sostenible. No es como nos tocaba al principio, como tú bien lo mencionabas. sí, bien interesante, Juan David. Ahora, si no tienes, o sea, míralo bien, si no tienes ningún problema desde el punto de vista de confiabilidad, de confidencialidad con tus clientes, y nos puedes hablar un poco de quiénes han sido sus clientes y dónde están ubicados sus proyectos. Vuelvo y repito, mira, muchas veces uno no puede hablar de eso en cierto, pero hay otros clientes que no tienen problema. Sí, claro, no, pues mira, ahí hemos instalado varios proyectos con clientes bien importantes, entre esos hemos hecho trabajos, por ejemplo, para mencionar algunos de los más significativos para Tecnoblas en Barranquilla, cámaras de comercio, empresas del sector arrocero, hemos instalado también para empresas de servicios públicos a nivel nacional, hemos también instalado, por ejemplo, para empresas como lo son concesionarios, por ejemplo, en el Huila Reindustrias, empresas de transporte como lo son Comotor, empresas, por ejemplo, terminales de transporte en diferentes regiones. Hemos instalado para empresas del sector salud, diferentes clínicas, digamos, a nivel local, entre esas en Barranquilla y en la ciudad de Neiva. Hemos instalado para restaurantes, hemos instalado para frigoríficos, hemos instalado en todo tipo de sector. En todo tipo de sector hemos venido haciendo diferentes procesos de instalación y hemos venido pues ayudándolos en ese proceso de transición. Qué bien. O sea que han tocado todos los sectores y tenía una curiosidad, inclusive te la iba a hacer desde el comienzo de la entrevista y se me pasó, porque como bien hemos dicho, ustedes nacen en el Huila no es un departamento industrial del país, es un departamento más dedicado al agro, ¿cierto? ¿Han tenido algunas experiencias significativas en el agro? Sí, sí, claro, hemos tenido experiencias, por ejemplo, con trilladoras de café, hemos tenido experiencias con piscícolas, tenemos un proyecto bien interesante y muy bonito en el municipio de Campo Alegre, que es una piscícola que es sostenible en el sentido de que son estanques de geomembrana, más de 27 estanques de geomembrana, en donde se producen aproximadamente de 4 a 5 toneladas mensuales de pescado en un área reducida de poco menos de 1 hectárea y que funciona 100% con energía solar. Entonces es algo bien interesante porque pues uno de los temas, digamos, el Huila es un departamento productor piscícola y pues uno de los temas por los que a veces se critica esa producción piscícola es que contamina
el tema de la represa de Betania, a veces los lagos, el movimiento de tierra es bien significativo, entonces necesitas grandes extensiones de tierra para poder producir grandes cantidades o gran capacidad de toneladas de pescado. Y este proyecto es bien interesante porque, como te digo, en un área de menos de 1 hectárea, te producen en 27 estanques más de 5 toneladas mensuales de peces y funciona con energía solar. Entonces es algo bien interesante que hemos podido lograr. Bueno, te hago una invitación de que de pronto en otro tipo de programas que no sea un café con Exposolar, mostremos esas experiencias. Me parece que es bien bonito para antojar a los sectores a nivel nacional, porque quizás eso es lo que nos ha faltado. Nosotros hacemos una investigación bien interesante que enseguida te hablo, y quizás el mostrar casos de éxito puede ser lo que más dinamiza el sector, ¿de acuerdo? Claro que sí, Entonces, claro que sí. dispuestos pues a ayudarles a difundir esto. Venga, hablando de esa investigación, nosotros tenemos un trabajo permanente, Exposolar, yo creo que sea, no sé si la única o una de las pocas ferias en el mundo, que más que una feria, pues es un eje dinamizador del sector. Nosotros trabajamos 365 días del año por el sector de la transición energética. De hecho, mírame, aquí estamos y la feria es en octubre. Y hacemos mucha investigación. Esta es una que trabajamos en los diferentes países, mirando cuál es el estado del arte en cada uno de ellos, o sea, cómo ha avanzado la legislación, el sector industrial y comercial, qué concepto tiene precisamente la transición energética, qué costos tiene la energía convencional versus la energía renovable, la academia qué papel está jugando. Eso nos ha llevado a descubrir perfectamente pues cuáles son las ventajas en un país frente al otro, ¿cierto? En fin, hemos trabajado bastante. Entonces, basados en eso, aprovecho muchas veces esta entrevista. Hay una pregunta que es obligatoria, pero esta vez te voy a hacer dos a ti, ¿cierto? Porque te veo muy empapado del sector y en el recorrido, pues, volvemos y repetimos a más de medio país. Cuando ustedes se enfrentan a ese usuario final, a ese cliente que es el industrial, el comercial o el residencial, ¿qué logran detectar en él en cuanto a motivación para implementar ese sistema? Su motivación es más el ahorro económico, la sostenibilidad de la empresa y la parte ambiental, la autonomía energética. ¿Qué han detectado ustedes que motiva a ese cliente a migrar a las energías renovables? Claro que sí. Pues mira, realmente uno de los principales factores que motiva o que impulsa la implementación de energía solar para los diferentes usuarios es en principio un beneficio en eficiencia de costos. Estamos hablando que la gran mayoría de personas quieren implementar energía solar para poder ahorrar en cierta medida en sus facturas de energía. No obstante, no sobra mencionar que para la gran mayoría también es muy importante la sostenibilidad. Este proceso y todo lo que estamos viviendo hoy en día con los cambios climáticos y con este calentamiento global no es ajeno para las empresas y para las personas. Entonces, va muy de la mano. Sin embargo, sí es bien importante y muy significativo poder generar unos ahorros pues, en costos, en sus procesos productivos y eficiencia. Bueno, y yo creería, porque esta investigación nos dice muchas cosas, y es de que al instalador nosotros debemos de encargarlo de formarlo mucho en mostrar esos incentivos de sostenibilidad. O sea, que muchas veces el beneficio no está en el ahorro centavos, sino en la proyección que le da la sostenibilidad a las empresas, el poder permanecer, el poder coger mercados en el exterior, etcétera, etcétera. Y ahí hay que convencer mucho a ellos, porque es un intangible que se convierte muchas veces en cientos de millones, Sí, en cientos de sí, millones. es cierto, y de hecho, pues nosotros buscamos enfocar también, como darle una prioridad muy importante a este aspecto, porque como te lo decía en un principio, cuando empezamos a hablar, es la oportunidad de darle más años de vida al planeta, ¿no? Esa es la oportunidad de extender la vida útil de nuestro planeta, que cada vez
se consume más y por ende, a medida que se consumen más los recursos, pues se va cortando eso. Y pues con la energía solar nosotros, con ese propósito de masificar la energía solar, hemos encontrado ese grano de arena para aportar en ese proceso de extender la longevidad de nuestro planeta y la sostenibilidad de los diferentes procesos, ese desarrollo productivo que mencionaba en un principio, Claro que desarrollo sí, sostenible. claro que sí. Bueno, empecemos a mirar algo bien importante de SUNIAP. Más de 250 clientes, casi el país completo o más del 50% del país ya conquistado desde el punto de vista comercial. ¿Cuál es ese valor diferenciador que tiene SUNIAP en un país que tiene muchas empresas instaladoras? Ahora te voy a preguntar sobre algunos premios y reconocimientos que ustedes han tenido y vemos que tienen, pues obviamente, más de 150 o 200 competidores legalmente, ¿cierto? Hablo de competidores en la palabra bella del concepto, porque para mí competidor, inclusive deberíamos de tratar de imponer no competidor, no competidor, en el sentido de que todos hacen falta porque necesitamos mucha gente instalando para que esto pueda crecer y para que pueda haber más mercado. Pero, ¿qué hay de diferenciador de su unidad en esa competencia? Claro que sí, mira que es una pregunta bien interesante y más aún cuando hoy en día la energía solar ha tendido como a comoditizarse, a volverse literal un commodity y en donde a veces el diferenciador o el valor agregado se reduce al final del ejercicio al precio. No obstante, o sin embargo, más bien, nosotros hemos logrado a través de la innovación lograr agregar valor a nuestros usuarios en el sentido de que ofrecemos no solamente las mejores tecnologías, sino también desarrollos internos que nos permiten a nosotros ser más eficientes en los procesos constructivos, en los procesos de comunicación con el cliente. Esto es muy importante porque a pesar de que estamos ofreciendo una solución en ocasiones pues estamos integrando diferentes actores, que son una obra eléctrica, una obra civil, una obra arquitectónica, en donde es muy importante la comunicación con el cliente, es muy importante la comunicación con el usuario. Asimismo, nosotros hemos buscado crear diferentes tipos de alianzas y también diferentes tipos de canales con proveedores que nos permiten mejorar nuestros tiempos de respuesta. Entonces, instalar rápido. La gente y las empresas quieren pagar ya y quieren tener su sistema instalado, su sistema solar instalado ya. Entonces, esto es una categoría que tiene una serie de retos, porque no es como cuando tú compras un carro, no es como cuando tú compras un celular, no es como cuando tú compras, bueno, de pronto una casa tiene un periodo de tiempo más largo, pero no es como cuando tú compras un bien, un servicio y que lo adquieres de inmediato, no, sino que tú llegas, pagas y tienes que entrar en un proceso constructivo. Entonces, esa comunicación, esa velocidad es supremamente importante con los usuarios, asimismo como también innovar. Estamos innovando, desarrollando tecnología que permiten facilitar los procesos, que permiten hacer las limpiezas muchísimo más rápido y que nos permiten a nosotros también ser muchísimo más eficientes. Entonces, el valor agregado de Sony, además de la experiencia que ya tenemos de, como tú bien lo mencionabas, de más de 250 clientes que hoy en día estamos por el orden de los 300, eso es algo no menor que nos permite a nosotros tener como esa certeza de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de la mejor manera. Además de esa experiencia, es el cumplimiento en la entrega, la velocidad y la innovación. Genial. No, y los felicito. O sea, para llegar a donde ustedes están es porque las cosas se están haciendo realmente bien hechas. Bueno, inclusive a raíz de eso, pues uno ve la historia de SUNIAP, 8 años. 8 años parecen mucho y realmente son pocos, ¿cierto? O sea, una empresa, 8 años, una empresa realmente nueva en el mercado. Y en esos 8 años nos has descrito cosas maravillosas, que la quisiera el 90 y pico por ciento de las empresas en el mundo. O sea, crecimiento a un ritmo de un 50% anual. Conquistar el mercado de más de la mitad de un país y con proyección internacional grandísima, inclusive oficina
en Estados Unidos, etcétera. Una meta ambiciosa para este año de 7, 8 megas, más de 100 empleados, etcétera. Hemos hablado cosas maravillosas, pero ¿cómo ve Juan David realmente a SUNIAP en 5 años después de hablar de tantos éxitos y de tantas cosas? Bueno, nosotros tenemos una visión y tenemos un sueño. El primero es el ser el líder en la instalación de proyectos de energía solar fotovoltaica a nivel nacional y consolidarnos como una de las empresas referentes en la implementación tecnológica en Colombia y en el mundo y pues principalmente en Estados Unidos con los desarrollos que venimos realizando. Asimismo, nosotros queremos integrar toda esa cadena de valor, no solamente quedarnos con el proceso de instalación, no solamente quedarnos con el proceso de operación y mantenimiento, sino poder llegar y evolucionar estas implementaciones o digamos estas instalaciones, evolucionarlas al punto en el que podamos llegar literal a poder comercializar, como en algún momento lo decíamos, poder vender energía a través de Internet. Tenemos la meta de tener nuestra propia comercializadora y generadora de energía para así mismo dar el siguiente paso en los próximos años e ir masificando todos estos procesos energéticos y toda esta transición desde el punto de vista de otro actor. Entonces, nuestra meta es no solamente instalar más de 100 megas de potencia en generación distribuida, en proyectos de autogeneración a pequeña escala, no solamente consolidarnos en robótica a nivel internacional, sino que también queremos llegar a todos los usuarios para ofrecerles y que tengan la posibilidad de que tengan e implementen energía, usen energía solar, en algunos casos sin tener la necesidad de instalar paneles solares. Y esto simplemente solamente se hace dando el siguiente paso, como bien lo mencionaba anteriormente. Bueno, me gusta, hay que ser ambiciosos. Bueno, Juan David, una gran satisfacción, diría yo, pues, de SUNIAP es que han logrado varios, y no pocos. Yo ya los mencioné en la introducción de este programa, varios reconocimientos por importantísimas empresas e instituciones, ¿cierto? Entre ellas Fronius, sí. Una muy importante recientemente de Bancolombia, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena. Son muchos los reconocimientos que han tenido. ¿Cuál ha sido el más significativo del que ustedes se sienten muy orgullosos? Háblame brevemente porque se me acabó el tiempo. Bueno, digamos, esos han sido reconocimientos muy interesantes porque pues además está el premio que nos ganamos con Cronis por el carpo que hicimos para el edificio Prohuila. También hemos ganado premios con Ginkgo que nos dio el premio del Partner Sony App Install the Greatest por este mismo carport solar. En 2020 nuevamente fuimos mencionados por Fronius o reconocidos por Fronius por una instalación que hicimos para una fábrica de maderas plásticas. Asimismo, la Cámara de Comercio de Bogotá nos reconoció durante su Festival de Emprendimiento en 2019. Pero hay algo que nosotros decimos y es que es bien importante y es más relevante que cualquier tipo de esos reconocimientos, y el premio más importante para nosotros es la satisfacción de un cliente. Es el hecho de que un cliente esté contento, esté feliz, esté recibiendo su factura en cero o esté recibiendo su factura con el ahorro prometido. Para nosotros ese es el premio más significativo y el premio más importante, porque al final del ejercicio eso es lo que nos permite a nosotros saber que estamos cumpliendo con ese propósito. Entonces, bueno, eso es para nosotros. Juan David, es una respuesta bien filosófica o más que filosófica, bien pasional, pues desde esa satisfacción de trabajar en ese sector que mencionábamos ahora, que maneja tanto ética y tanto compromiso con nuestro planeta, con nuestra vida, con nuestro futuro, etcétera, etcétera. Bueno, muy válida esa apreciación y esa respuesta. Dos preguntitas ya para terminar, ojalá muy breves porque me hacen aquí señas del tiempo. Una es la otra aporte a esta investigación sobre la transición energética en Latinoamérica. ¿Qué estamos haciendo bien y cuáles aspectos tenemos por mejorar? No creemos que estemos haciendo muchas cosas malas, sino que de pronto haya cosas por mejorar.
En esa experiencia que tienes y ahora que te piensas meter a pequeña, mediana y gran escala, ¿cómo crees tú desde SUNIAP que se va a desarrollar realmente la transición energética de ahora en adelante? No lo que pensábamos en el 2016 cuando nacieron, sino qué dinámica ha tomado esto, hacia dónde vamos, hacia más proyectos a gran escala o si la generación distribuida viene tomando realmente un papel predominante e importante en lo que va a terminar la transición energética. Bueno, digamos, con respecto a lo que se ha hecho bien, yo pienso que las empresas EPCistas han venido realizando un trabajo muy importante educando al usuario, al ciudadano, a las personas del común y al sector empresarial. Eso ha sido un trabajo que ya lleva una larga trayectoria y que lo hemos construido y que lo hemos hecho cada uno de los empresarios y los emprendedores que hemos creído en esta industria, en este sector. Digamos, como retos, es bien importante poder unir todos los actores del sector, entonces unir el sector privado, el sector público y asimismo poder crear este tipo de alianzas o crear una sinergia que permita y que pueda facilitar la masificación de estos proyectos. Tú bien lo mencionabas, hoy en día vienen procesos de generación distribuida y vienen procesos a gran escala que en cierta medida permiten y hacen que se pueda gestionar y se puedan crear e instalar muchos más proyectos. Sin embargo, es bien importante estar integrados desde todas las partes para que estos proyectos sean ejecutados y sean realizados por empresas del orden nacional y que no solamente sean empresas con grandes capacidades de músculos financieros extranjeros, sino que se puedan integrar todos los actores para que así se pueda crear un dinamismo bien interesante y podamos hacer que la masificación de la energía solar sea muchísimo más relevante. Entonces aquí es bien importante que desde el gobierno se creen diferentes tipos de políticas públicas que promuevan y faciliten, sobre todo que faciliten el tema de la instalación de sistemas solares fotovoltaicos, porque muchas veces desde el sector del gobierno se habla algo, sin embargo desde el privado, y cuando hablo del privado me refiero a operadores de red, entre otros, de pronto se percibe de otra manera y a veces no se facilitan como la conexión de estos puntos y esto es lo que no ha permitido que hoy en día podamos instalar más y que lo que pues a veces es como ese reto, ¿no? Pero desde mi parte pienso que desde que nos podamos integrar bien desde todas las aristas y desde todos los actores, esto va a ser muchísimo más sencillo y vamos a poder instalar muchísimos más sistemas solares fotovoltaicos de todos los tamaños y de todo tipo. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por ese aporte. Aquí diario traemos esa partecita y la estudiamos y la integramos a esta investigación. Bueno, una última pregunta que ya tiene que ver mucho con Exposolar, pues que es el que hace esta entrevista. Ustedes debutaron el año pasado, en el 2023, como expositores, como empresa instaladora. Hay una visión sobre lo que es la cultura de ferias que nosotros trabajamos y a pesar de que nuestra feria crece y crece y crece, hay un sector con el que no hemos podido ir realmente es con los instaladores. Una visión, diría yo, un poco errónea, y es que el instalador no se ve en la feria. O sea, el instalador dice, no, pues es que yo instalo, en la feria van los distribuidores, los fabricantes, los comercializadores, la banca, va otra gente, pero nosotros no. Y yo no lo veo así porque la feria se debe a la instalación, ¿cierto? O sea, el instalador tiene que estar al tanto de la última tecnología que hay. La única forma de palparla, tocarla, verla, es estando ahí, viendo esos últimos avances que llevan. A las ferias normalmente llegan productos o equipos que ni siquiera han salido al comercio, ¿cierto? O sea, han salido apenas unos prototipos o se empezaron a implementar en Europa o en Asia, pero que todavía no han llegado, pero los muestran y los lanzan en las ferias. Pero fuera de eso viene cada año no sé cuántos, muchísimos nuevos fabricantes y distribuidores y ellos necesitan un contacto realmente
es con el distribuidor, con el instalador, es al que necesitan convencer de que su producto es bueno y para qué sirve y qué diferencia tiene con otros productos. Al tiempo, esos distribuidores que hay, pues necesitan llegarle al instalador. Entonces yo diría que es una vaina de ambas partes, o sea, que el instalador necesita conocer y estar e interactuar con los otros expositores, pero que el fabricante y la gente nueva también necesita ir y saber quiénes son esos instaladores, ¿cierto? Para tratar de mostrarle y de convencerlos de sus nuevos productos. Y así es que se genera la dinámica y uno va a las ferias europeas y es eso lo que uno ve. Entonces, yo quisiera que tú me narraras qué experiencia vivieron ustedes el año pasado, qué balance pueden hacer como empresa que participaron en la feria y qué importancia o qué relevancia le verías tú a las ferias dentro de toda la transición energética. Claro que sí, mira, pues en principio el balance para nosotros fue muy positivo. Como bien lo mencionaba, nosotros, bueno, en esta ocasión participamos con la unidad de robótica, entonces tuvimos un gran acercamiento con clientes y también, de hecho, con proveedores de insumos que nos podrían servir a nosotros en algunos elementos. Entonces, esto fue muy importante. Por otro lado, pues digamos, en el área de lo que tiene que ver con EPC, pues hicimos un barrido también con respecto a nuevas tecnologías, como tú muy bien lo mencionabas, esto es supremamente importante y muy valioso porque eso le permite a uno entender y conocer todo lo que está llegando al país. Nosotros siempre hemos, y contestando lo segundo, nosotros siempre hemos sido muy, ¿cómo sería la palabra? Digamos, hemos sido de ferias. Siempre hemos creído en que las ferias es un escenario en donde uno puede, además de mostrarse, también crear conexiones y crear oportunidades, no solamente de negocios, sino también de proveedores, que esto es muy significativo para los procesos constructivos. Somos fieles creyentes que las ferias y los eventos de estas magnitudes alimentan y nutren el sector. Entonces, considero que es muy importante, considero que es muy valioso y que cada día se tiene que promover muchísimo más este tipo de eventos, no solamente en el sector y en la industria, sino de buscar la forma también de poder llegar al ciudadano, aquellas personas que probablemente no conocen nada del sector, pero que quieren adquirir un conocimiento y que quieren de pronto adquirir un sistema para que asimismo también se puedan integrar muchísimos más los actores y que también se pueda promover muchísimo más la participación de instaladores, como tú bien lo mencionabas. Entonces, es algo muy importante, muy significativo, somos fieles creyentes en este tipo de eventos, de hecho, la idea es poder estar este año nuevamente con ustedes allá, estar participando nuevamente con ustedes con nuestra unidad de robótica y asimismo hacerlo en paralelo con nuestra unidad de instalación, que no somos ajenos a la importancia y la relevancia de este magno evento que es Expo Solar. Juan David, me hiciste caer en cuenta algo que no te mencioné ahí, y es que nosotros hacemos un esfuerzo, pero grandísimo. Aquí hay más de 6 meses que se dedica a los gremios económicos del país. Hay un área en Expo Solar especial en llegarle a los gremios, a los empresarios, que visiten la feria para que vean ese universo de empresas, o sea, lo que busca el Café con Expo Solar, mostrar ese músculo empresarial que hay, que ellos se sientan bien atendidos, que no se vean como que esto es un experimento y que qué miedo, sino que cuando lleguen y ven esas empresas monstruosas, que inclusive nuestra feria es muy bella, porque hay empresas que invierten demasiado en los stands, son muy lindos, pues son construcciones efímeras que valen muchas veces mucha más plata la construcción del stand que lo que le vale participar en la feria. Y entonces cuando ellos ven que realmente es una realidad. Entonces nosotros hacemos un esfuerzo grande por convocarlos a ellos, por convocar el ciudadano de a pie también a través de las emisoras radiales y todo ese cuento, las vallas en las carreteras y todo eso. Y muchas veces van estas personas y nos dicen, venga, pero es que dígame dónde está, quién me instala, porque es que yo voy y son fabricantes y ellos me dicen que ellos no me venden a mí porque ellos le venden a distribuidores. ¿Dónde están los instaladores? Somos nosotros a gatas en los puntos de información tratando de decir, vea, desplácese hasta tal pabellón, al stand tal, que
que él es instalador. Entonces, muchas veces se pierden oportunidades reales porque no están ahí los instaladores. Vamos a ver despacio cómo vamos. Este año tenemos una estrategia para tratar de traer de toda América Latina algunos desarrollos, algunos inventos, pero también los instaladores para que entiendan este mundo complejo, porque también hay mucha empresa instaladora que lo que vio fue una fuente de trabajo y muchas veces no logran comprender la profundidad de esto, ¿cierto? No logran tener toda la unidad, y a ustedes cuando se meten en investigación, en desarrollo, es porque ya ven, tienen una mirada de 360 grados de esto y les ayuda a crecer, a madurar y obviamente a convencer al cliente final. Juan David, se me acabó el tiempo, me sacaron la paleta aquí, ya están que me tiran con la paleta a mí, entonces no me queda más que agradecerte por este tiempo. Te digo que qué entrevista tan agradable, y vuelvo y digo, lo decía también en mi introducción, me encanta que no siempre tengamos pues un fabricante, alguien demasiado grande, sino que tenga los emprendimientos, que me encanta hablar con ellos porque son la esencia, son la cara visible de la transición energética. Entonces, te agradezco, un fuerte abrazo por habernos acompañado, espero que te vuelvas un fiel, ¿cómo se dice?, un fan de Un Café con Exposolar, y sigas ahí. Para que sepas, tu entrevista es la número 130, o sea que ya es un inventario bastante significativo. Y a cada uno de ustedes que están ahí en sus computadores o en sus pantallas viendo esta entrevista, igual un fuerte abrazo, muchas gracias por acompañarnos y los espero dentro de 8 días en el capítulo número 131 de Un Café con Exposolar. Un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias, Carlos, por el espacio de Exposolar, por esta oportunidad. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios.